Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están acompañando y pues vamos a dar unos minutos para que las personas que faltan por ingresar pues nos vayan acompañando. Como es de costumbre, eh, tenemos esta semana un webinar desde la psicología, gracias a la red de psicólogos católicos. Hoy vamos a tener una gran charla a cargo del psicólogo Juan Carlos Oviedo sobre el tema de la prevención del abuso infantil. Así que nuevamente muy agradecidos a todos por participar el día de hoy con nosotros. Queríamos presentarles, para los que ya nos han venido acompañando a lo largo del mes de julio en los webinars de la psicología, hemos tenido algunos cambios en la agenda de nuestros webinars, el cual pueden revisar en nuestra página de Facebook. Les dejamos acá tanto el calendario como también el código para que puedan fotografiarlo y puedan tener acceso al mismo. Recordando que las charlas son totalmente gratuitas, están totalmente también abiertas al público, así que pues los invitamos a los que ya nos han venido acompañando, pues a que sigan acompañándonos y pues a las personas que por primera vez nos visitan, pues bienvenidos y esta es su casa. Ahí tienen una lista muy amplia de diferentes temas que vamos a abordar hasta el mes de diciembre y estamos trabajando también en la agenda del 2026. Así que pues los esperamos desde ya. Queremos recordarles, el próximo miércoles tenemos el webinar, y disculpen ahí, está mal anotado el nombre. Ella es Georgina Echandi, y ella nos va a presentar el tema de proyecto de vida. Entonces, la próxima semana también tenemos otro webinar, miércoles a las 7, con Georgina, el proyecto de vida. Así que los invitamos. Recordarles que todos nuestros participantes son psicólogos de diferentes países de Latinoamérica, inclusive algunos del otro, pues de Europa, así que también pues nos están acompañando. Pues queremos presentarles nuestras redes sociales del proyecto Anima y recientemente que hemos creado nuestra página de YouTube también, donde están todos estos videos de los diferentes webinars que hemos venido presentando a lo largo de estos meses. Así que con mucho gusto nos pueden visitar en nuestras redes y el material también está totalmente disponible. Recordarles también y agradecer a los diferentes psicólogos que han hecho posible estos webinars. Pueden visitarnos, para los que no nos conocen, en nuestra página web, y para los que quieran y necesiten algún servicio de nuestros psicólogos de toda Latinoamérica, ahí pueden ver nuestra página web que está disponible también para el público. Así que muchísimas gracias nuevamente. Y también recordarles a aquellos que no están en nuestro grupo de WhatsApp, que pueden perfectamente visitarnos y pues pedirnos el ingreso al chat. Básicamente lo que hacemos ahí es dar información de los cursos, de los talleres, de los webinars y también pues información desde la psicología y también desde el tema espiritual. Recordar que somos una red de psicólogos católicos y desde esa perspectiva pues también eh, abordamos los diferentes temas. Bueno, sin más, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a dejarles de compartir para pues darle cabida a Juan Carlos. Juan, buenas noches, un gusto de tenerte por acá. Ya estamos viendo. Hola, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Javier, por este esfuerzo de poder organizar em, los diferentes webinars que han estado realmente excelentes y pues una alegría de formar parte de esta red de psicólogos católicos y del proyecto para brindar insumos, información, diferentes herramientas que nos puedan ayudar a todos nosotros a tener una mayor calidad de vida. Eh, Soy Juan Carlos, como decía Javier, Oviedo, psicólogo, trabajo acá en Costa Rica y pues en los últimos años he venido también trabajando y desarrollando lo que es el tema de prevención de abuso sexual este, infantil y también a personas vulnerables en diferentes entornos. Inclusive hemos trabajado mucho como parte de comisiones
de apoyo y de prevención para entornos eclesiales, también con esta temática tan importante. Y el día de hoy, pues la idea es compartir con ustedes estas herramientas e insumos de prevención de abuso que nos puedan ayudar a estar más atentos y a poder tener entornos y espacios seguros en nuestra familia, en nuestro hogar. Si bien es cierto, es difícil, pero entre más informados estemos, entre más alertas podamos estar, pues creo que iremos generando una sociedad también más segura. Y bueno, una alegría compartir con todos ustedes. Creo que están viendo la presentación Sí, sobre qué es el abuso sexual y cuáles son sus características, porque voy a brincar de una presentación a otra. Juan Carlos. Sí, Quería, adelante. sí, gracias. Nada más quería comentarles a las personas que nos están acompañando que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Y al final de la presentación de Juan Carlos vamos a tener un espacio también de preguntas y respuestas, donde ya ahí podemos ya hacerlo a través del micrófono, el video, vamos a abrir pues los micrófonos. Entonces, desde ahora pueden ir haciéndola en el chat para los que gusten y al final también va a haber una sesión con el micrófono y el video abierto. Así que muchísimas gracias. Adelante, Juan. Claro que sí, con todo gusto. Las consultas que tengamos ahí las podemos ir evacuando al final y las pueden ir escribiendo. Lo primero para poder evitar la situación tan dura de la realidad del abuso es comprender que esto es eh, una realidad mundial y una realidad que se vive en todos los ámbitos de nuestra sociedad, lamentablemente. Es de las situaciones que más incidencia tiene si vemos lo que nos reporta, por ejemplo, acá en Costa Rica, el Hospital de Niños, de la cantidad de casos que reciben por temas de abuso sexual infantil. Nos preocupa cómo ha venido aumentando la cantidad de estos casos. Cualquier tipo de envolvimiento de una persona menor de edad, ¿verdad? De involucramiento, de envolvimiento, en cualquier actividad de carácter sexual erótico. ¿Qué quiere decir de carácter sexual erótico? Que está ahí para beneficio y búsqueda de placer, digamos, de una persona en posición de poder, responsabilidad y mayoría de edad, lo constituimos como abuso. Ninguna actividad de carácter sexual donde un menor participe o sea participado, que sea llevada a cabo por una persona en una postura de poder, responsabilidad y mayoría de edad, es normal, sino que es algo que afecta al menor y que genera una herida emocional grave. Em, ahora bien, ahora bien, este tipo de actividad tenemos que analizar que puede tener diferentes características. Hay abuso sexual donde se involucra al menor con contacto. Pues todo esto tiene que ver con tocamientos, todo esto tiene que ver con eh, involucrarlo en una conducta sexual en donde se tengan relaciones sexuales con el menor. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona de 15, 16, 17 años, la minoría de edad aquí en Costa Rica para abajo de los 18, aunque la persona haya dicho, aunque el menor haya dicho que consciente, pues estamos ante una situación a nivel jurídico delictiva también porque la persona todavía no está en la capacidad mental y emocional para entender las implicaciones que tiene esta actividad sexual con un adulto. Sin embargo, el contacto no nos toca a nosotros decidir o establecer qué tan grave es el abuso de acuerdo al contacto. ¿Por qué? Porque quien nos va a decir o lo que va a determinar qué tan grave es el abuso con contacto es la persona que lo sufrió. Desde unas caricias malintencionadas hasta, lamentablemente, situaciones más violentas a nivel físico, como una violación,
constituyen ya parte, ya abuso y la persona será quien delimite esta gravedad que ha sufrido. Pero sin contacto también se puede dar abuso, porque en algunos casos hay personas implicadas que han dicho, pues no, al menor no se le tocó, o yo no lo toqué, no. El participarle de cualquier actividad, por ejemplo, eh, el observar pornografía o fotografías de desnudos, enviarle estos materiales por medio de redes sociales o mensajes de WhatsApp, el involucrarlo en conversaciones de doble sentido y con sentido sexual, erótico, el decirle cosas de este tipo aunque la persona no haya sido tocada, el pedirle al menor fotografías o palabras de tipo erótico sexual constituyen un abuso sexual infantil sin contacto. No hubo contacto físico, pero a la persona se le participó de esta actividad de tipo sexual. Y por otro lado está el ciberabuso, que es toda una situación muy grave que estamos tratando de encontrarle cómo lidiar con ella, que es el acceso que tienen los menores a las redes sociales y a la web tan abierto, digamos, tan fácil, nos ha generado situaciones en donde el menor entra a diferentes sitios y lo participan de actividades que están asociadas a la explotación, a a la pornografía infantil, em, al grooming, en donde se le escribe al menor por medio de, por ejemplo, hay ciertos videojuegos que se hacen en línea y existen chats y algunas personas le ponen al menor ahí mensajes para irlo interesando en temáticas, pero para ganarse su confianza y después pedirle cuestiones como fotografías o temas así, ¿verdad? Entonces, las redes sociales, la internet hoy son un espacio, un entorno de mucho cuidado también. ¿Qué debemos tomar en cuenta? La, la violencia no es necesaria para que se presente un abuso. ¿Por qué? Porque había un mito de que era abuso sexual cuando a la persona se le trató con violencia, se le golpeó, se le maltrató, fue digamos, violación con el uso de la fuerza. Todo este tipo de cosas se creía que eran las que constituían un abuso, pero si había una situación que no parecía físicamente violenta, sino que era involucrar al menor en actividades sexuales por medio de la manipulación, el convencimiento, el juego con su inocencia, y el menor creía que estaba, dijo que sí, y lo veía aquello como algo, digamos, a lo que lo estaban invitando, como un tipo de juego, pero era su minoría de edad y hubo también contacto sexual con esta persona, también constituye abuso sexual, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, a nivel penal puede haber una relación sexual consentida por medio de un menor, les decía yo anteriormente, por ejemplo, de 17 años, y de acuerdo a la edad y viendo la edad del adulto, no importa que sea esto consentido, siempre se toma en cuenta como una cuestión delictiva que va a ser analizada a nivel jurídico. Una sola caricia maliciosa de unos segundos puede hipotecar toda una vida. Hay personas que han caído en la situación de decir, cuando se les presenta un caso de este tipo, una situación, o les dicen, lamentablemente a veces en las familias y en ciertos contextos, de decirle al afectado, mira, pero no fue nada, si eso fue que te dieron sí, fue una caricia, que está mal, pero bueno, no fue nada, no pasó a más. O mira, la verdad es que solo fue, porque lo he escuchado, ¿verdad? En diferentes casos, la verdad es que solo fue una nalgada, entonces eso no. Ahí tenemos un problema serio. La magnitud del abuso, lo repito, no la decide quien lo analiza, sino la persona que lo ha sufrido. Y una caricia maliciosa, una caricia con un sentido libidinoso sexual de parte de un adulto de unos segundos puede dañar una vida. Puede dañar una vida y ya constituye una situación
de peligro y de herida al menor. La exposición del menor a material visual y auditivo de carácter sexual también es abuso. A veces hemos pensado que esto, como les decía, solo es físico y no. Sabemos que hay ciertos contenidos a nivel visual que no están acorde con la edad del desarrollo del menor. Y entonces es por esto que inclusive ciertas letras de ciertas canciones, de cierto tipo de música actual, también analizamos que pueden ser abusivas porque están dando todo un contenido de violencia sexual que el menor, bueno, yo creo que no solo el menor, ni siquiera uno está preparado para escuchar, digamos, pero que son violentas a nivel sexual, así como material visual. Por eso es que siempre se hace hincapié en que el menor tiene que aprender sobre la sexualidad de acuerdo a la edad y el desarrollo natural que él va teniendo. No en cualquier momento se le puede hablar al menor de los diferentes temas de sexualidad si él no tiene todavía un grado de madurez emocional y cognitiva para entender aquellos temas, ¿verdad? Y el menor no está en condición de consensuar aquello que no tiene la capacidad de comprender en su totalidad según la edad. Por más que un menor diga que sí, porque le pareció que le daban algo, que le regalaban una cuestión, que era bonito, que lo que fuera, porque le manipularon de que, mira, aquí vamos a jugar tal cosa, no está en condición de consensuar y esto lo tenemos que tomar en cuenta. Han habido casos donde la parte que se defiende dice, sí, pero la persona sabía lo que hacía. Sí, pero la responsabilidad está del lado del adulto y de la persona en la posición de poder y de ayuda, ¿verdad? Em, Factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. Una soledad prolongada, es decir, descuidar al menor, tener al menor, digamos, en una situación donde no no está acompañado, no está supervisado, se queda mucho rato solo, viene solo de la escuela a la casa, en casa también tiene espacios de soledad, ahí, ante esa falta de supervisión, estaríamos ante un tema de riesgo. Una baja autoestima también es un factor de riesgo porque el menor va a enganchar con la persona que lo trate bien, que le dé importancia. Y de ahí es de donde se aprovechan muchas personas que cometen abuso para ganarse la confianza del menor, dándole importancia, validando. Entonces, vean qué ejemplo, vean qué situación. Muchas veces los chicos dicen, o los papás se dan cuenta de que el abusador empezó dándole más importancia al menor en los temas que al menor le interesaban que la importancia que le daban a esos temas el papá y la mamá o la familia. Ejemplo, al chico, a la muchacha, al muchacho le gusta la patineta y patinar, y ir al parque a patinar, y bueno, eso podrá tener X o Y implicación y será peligroso o lo que sea. Pero la persona que está haciendo el grooming, es decir, la preparación para abusar de este menor, eh, lo primero que hace es preguntar qué es lo que le gusta al menor. Y al darse cuenta que le gustaba eso, le empieza a dar, como decimos acá en Costa Rica, pelota o bola con ese tema del patinaje, de las acrobacias, de toda esta situación, para ganarse su confianza y para ganarse y decir, esta persona sí le importa lo que a mí me gusta. Y en la familia me dicen que es una tontera, que eso solo lo hacen personas que no, ¿verdad? Y cuando nos dimos cuenta, el chico estaba obteniendo un refuerzo de autoestima afuera del hogar. Las familias combinadas. Este es un tema de riesgo. ¿En qué sentido la familia combinada? Son familias que de la nada pasan a vivir juntos. Por ejemplo, una madre soltera que de un pronto a otro, sin ningún conocimiento previo ni nada, después de un par de veces que compartió Diego, que salió con un muchacho, este, ya se lo lleva a vivir a la casa y no sabe ni siquiera quién es. Entonces, aquí hay otro factor de riesgo, este, ¿verdad?
Em, un segundito. Entonces, este tipo de cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Hay familias que me dicen, o casos donde me dicen, de ahí, el novio de la mamá tiene una semana de conocerla y una semana de vivir acá y dejó a los chicos ella cuidando con el muchacho, o viceversa, y no sabían qué persona era, y se han generado situaciones de abuso. Y el vacío afectivo, cuando no, el amor que los chicos no reciben en la casa y la consideración positiva que los chicos no reciben en la casa, puede ser que tiendan a buscarla afuera. Y entonces ahí de eso se aprovechan personas que quieren establecer elementos abusivos. Voy a poner algunos señales y síntomas, aunque sea algo un poco difícil de ver, pero es importante para aprender y tenerlo en cuenta. Poner mucha atención ante pesadillas constantes, el mojar la cama como una regresión, ¿verdad? En el miedo, sangre en la ropa interior. Obviamente hay que descartar en estos casos qué es lo que está pasando, pero estar muy atento a eso. Moretones o golpes en las zonas genitales. Hablar de secretos que no se pueden contar, ¿verdad? Y miedo a estar cerca de otros adultos. Son síntomas y señales de alerta que tenemos que tener mucho cuidado y estar claros. La depresión también, vemos al chico, a la chica muy triste, muy mal, no tiene ganas de nada, ¿verdad? No está en una, sintiéndose en una, digamos, momento apropiado, siempre se siente mal, la ansiedad también que pueda estar presentando, estar con constante enojo y sus cambios repentinos en el temperamento son elementos que tenemos que tomar en cuenta para que nos pueden dar alertas de que tal vez ahí está pasando alguna situación. Si nos presenta lenguaje sexualizado siempre de un pronto a otro que decimos que raro, él no hablaba así, no hacía este tipo de chistes o de comentarios, una conducta muy erotizada, ¿verdad? Que antes no presentaba. Nos hace dibujos o le encontramos siempre dibujos muy explícitos que habría que explorar el por qué es que hace este tipo de dibujos. Comentarios sexuales inapropiados en conversaciones normales de otros temas, ¿verdad? La pérdida de peso repentina, la persona empieza a tener algún problema en la alimentación, el menor, perdón, y ya la búsqueda de uso de drogas, todas estas son características que podrían indicarnos algún otro tema, pero que son señales de alerta para empezar a preguntar y analizar, buscar ayuda y ver por qué los está presentando el menor y ver si están asociados a una situación de abuso. Y como siempre yo les comento, perdón, de las consecuencias, como la depresión, la ansiedad, la ideación suicida que ha pasado, las personas que han sufrido situaciones de abuso después desarrollan este tipo de ideas, adicción a las drogas, trastornos alimenticios, dificultad en las relaciones sociales y daños a nivel físico. Voy a compartirles la otra presentación para continuar con el tema entonces sobre cómo podríamos, perdón, déjenme un segundo para compartirles la otra. Mientras tanto, recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, ¿verdad? Y también al final tenemos un espacio. Eh, vamos a, quisiera compartirles acá eh, cosas importantes para que tengamos en cuenta. Una de las principales herramientas de prevención del abuso sexual de menores es que sus padres les hablen de sexualidad desde que son pequeños. ¿Por qué? Porque esto va a generar en los chicos una se van a familiarizar con la manera en que sus papás quieren que conozcan el tema, de manera en que cuando otra persona aborde este tema con ellos o le hable a ellos de una manera extraña a lo que ellos están acostumbrados, el chico y la chica van a poder estar alertas, les va a sonar extraño, les va a sonar incómodo lo que otra persona les dice, porque ya desde su casa se habla de sexualidad desde la perspectiva sana en que los papás les quieren hablar.
Y no va a ser una sorpresa, no va a ser una novedad, sino que va a ser algo extraño. Va a ser que raro, este señor, esta señora, esta persona me habló de esto de una manera incómoda y la naturalidad de que en casa se hable el tema les permite a ellos poder decir, papá, mamá, me dijeron algo muy raro o me enseñaron algo muy raro. ¿Por qué? Porque no es un tema tabú ni es una barrera, sino es algo que se puede hablar. ¿Qué nos sirve? Llamar a las partes del cuerpo por su nombre correcto. De este modo logramos comprender desde temprana edad el nombre y las funciones de diferentes partes del cuerpo, y así para ellos será fácil estar alerta si se les llama de otra forma que no es apropiada. Un ejemplo, si el niño aprende desde pequeño cuál es el pene, cuál es la vagina, y se le habla con la naturalidad de que son partes del cuerpo muy importantes, que merecen ser cuidadas y protegidas, para ellos será muy claro si alguien les viene a hablar de estas partes del cuerpo con otros nombres, porque el abusador inicialmente no necesariamente utiliza el lenguaje concreto normal que se usa con las partes del cuerpo. Así también podemos normalizar la conversación sobre sexualidad con ellos sin burlarnos, esto es fundamental, sorprendernos, enojarnos o regañarles. Porque si cuando están pequeñitos nos burlamos, cuando ellos dicen algo sexual, nos sorprendemos como si fuera lo peor, nos enojamos y los regañamos, no hable de eso, no sea cochino, no mencione esas cosas, no sea sucio, ¿qué les estamos diciendo? Hablar de sexualidad aquí en la casa o de las partes del cuerpo es castigado. O nos reímos o nos sorprendemos o nos enojamos. En cambio, afuera es natural y entonces donde van a hablar de sexualidad y en donde se van a sentir cómodos tocando ese tema, no es en casa. De modo que no nos van a hablar ni nos van a decir si les pasa algo negativo o extraño, porque ya hemos establecido que en casa es un tema donde la reacción que tenemos pues no es la mejor. También les educamos en por qué algunas partes del cuerpo son privadas. Hay partes del cuerpo de ellos que nadie puede tocar o intentar mirar o referirse a ellas. Simplemente no se puede. ¿Por qué? Porque son partes que hay que cuidar. Y ahí se les deja claro, nadie, solo cuando mamá va y te lleva al médico y hay que hacer una revisión, pero mamá está ahí presente, ¿verdad? Es que alguien puede revisarte, pero no se debe tocar, nadie puede venir a intentar mirar o referirse a tus partes del cuerpo. Nadie puede pedir que les muestren estas partes, ya que solo un médico en compañía de sus padres las puede examinar. ¿Verdad? Solo las personas responsables y cuando el niño debe ir al médico a revisar algo, una situación, pero nadie más tiene que pedirles. Y si no está su mamá o su papá presente, su persona con quien vive presente en el médico. Porque hemos tenido casos donde un supuesto médico, eh, o sea, ¿verdad? O sea, son casos que dan miedo, pero de colegio le dijo al niño, a la niña o al menor que tenía que revisarlo y terminó siendo una situación de abuso, ¿verdad? Dejarles muy en claro que cuando una persona trate de tocarles o pedirles que muestren sus partes íntimas es importante y bueno que lo digan a sus padres. No es como, te voy a regañar si me decís algo de eso o si no, no, es bueno. Es bueno que me digas si alguien trató de tocarte algo, es bueno. Yo no te voy a regañar, te voy a escuchar. ¿Verdad? Esto es fundamental para que ellos entren en confianza. Superar la incomodidad de hablar de sexualidad. Yo sé que esto puede ser difícil con los menores. Entre más utilicemos palabras correctas para las partes del cuerpo y se las repitamos a los hijos cuando hablamos del cuidado y el aseo personal, por ejemplo, menos incómodo será abordar el tema con ellos. Nunca es demasiado tarde para empezar a hablar con claridad de sexualidad y las partes del cuerpo. Aunque no lo hayamos hecho nunca, podemos empezar a buscar las maneras de hacerlo. El niño o el menor va a notar ese cambio, ¿verdad? Y va a ver que hay una forma apropiada de hablar de este tipo de temas. Hablar de sexualidad no daña la inocencia del niño, no. O sea, lo que daña la inocencia del niño es presentarle temas de sexualidad que no están acorde a su edad.
Pero como papás y encargados, hablarle de sexualidad al niño en la manera correcta no lo hace perder la inocencia. Desde pequeñitos se les va indicando o se les va explicando las partes del cuerpo con los nombres correctos, ¿verdad? ¿Por qué? Hay estudios que nos han mostrado que los ofensores son menos propensos a atacar niños que utilizan, vean qué interesante, lenguaje y vocabulario adecuado, ya que tienen temor de ser descubiertos o denunciados por los niños. Niños que utilizan el lenguaje apropiado con las partes del cuerpo y la sexualidad humana, por lo que han aprendido en su casa en los padres y hasta aplica lo que se les ha explicado en la escuela, en clases de biología y ciencias, tienden menos a atacar a estos niños porque saben que no los pueden manipular, ¿verdad? O que el niño va a hablar y va a decir, aunque se le manipule en esta situación. Como siempre, esto no es exacto, obviamente cada caso es diferente, pero son recomendaciones que podemos utilizar. Enseñémosles a ir al baño. Es muy importante enseñar a los pequeños a ser autosuficientes en el baño y con sus prendas. ¿Para qué? Para que no siempre o no estén dependiendo constantemente de que una persona adulta les ayude a ir al baño y les tenga que ayudar a quitarse sus prendas para ir al baño. No, es importante irles enseñando desde muy pequeños cómo hacer esto, ¿verdad? Para que tengan autosuficiencia y para que ellos puedan ir al baño. Ciertamente, y eso no lo negamos, hay kinders y preescolar y cosas donde los niños están muy pequeñitos y la maestra de preescolar, la que se encarga, tiene una autorización de los papás en un momento determinado porque el niño o la niña necesitaba ir al baño y pues tiene autorización del padre para ir a acompañarle y ayudarle. Hay un riesgo, sí, pero sabemos también que, bueno, el padre ahí tiene que conocer bien quién es la persona que trabaja con los niños y ver y estar atento a qué es lo que autoriza. Algunos autorizan a que sí, lo acompañen, que los niños no estén, digamos, en el baño solos en el sentido de que un adulto está afuera cuidando la puerta del baño para que no entre alguien extraño. O con los menores, muchas veces ya se ha propuesto en ciertos centros educativos que la pantaloneta o algo así sea más de elástico para que él pueda manipular bien su ropa y no que sea de botón y de zipper y todo donde siempre alguien les tiene que ayudar, evitando que el niño en su inocencia le pida ayuda a la persona incorrecta, porque esto es algo que no se nos tiene que olvidar. Los abusadores les va a parecer a ustedes exagerado, pero con la cantidad de casos que hay y los casos que hemos visto y en donde se han dado, los abusadores están en todos los lugares. No es una afirmación para meter miedo, es una afirmación para comprometernos con el cuidado de nuestros hijos. En todos los contextos puede haber una persona que sea abusador, ¿verdad? Voy a compartirles otra parte de estas herramientas que hoy quiero brindarles a ustedes para el acompañamiento y que podamos proteger. Interesémonos en la vida cotidiana del menor. ¿En qué lugares está? Hay chicos, o sea, hay casos que yo he visto, el chico, ¿dónde estaba? Yo no sé, se fue a jugar afuera y hay ahí cerca una plaza yo no sabía dónde. No, no, ¿en qué lugares está? ¿A quién frecuenta? ¿Con quién habla? ¿De qué tipo son estas actividades? ¿Cuáles personas están presentes? Tenemos que estar enterados. Ah, es que estaba en clases de taekwondo. Bueno, ¿en dónde son las clases? Hay que ir, hay que ver quiénes son. No solo es que yo lo mando con la mamá del amiguito, no, yo tengo que ir y ver con mis propios ojos, conocer al profesor o a la profesora de taekwondo, ver cuál es el ambiente donde se desarrollan, conocer cuál es la vida cotidiana de él, quién es normal que hable con él y quién es una persona extraña. Tenemos que estar atentos a esto. ¿Cuáles son los amigos y las amigas? ¿Cómo piensan? ¿De qué hablan? Es importante conocerlos. Esto nos va a mantener alerta. ¿Cuáles son los profesores? ¿Cómo son? ¿Qué nos cuenta el hijo de los profesores? ¿Qué nos dice? ¿Qué actitudes tienen?
¿Cuáles son los instructores de canto, de baile, de teatro, de arte? ¿Cuáles son? Porque recordemos aquel caso tan triste. Fue el instructor de las olimpistas norteamericanas quien cometió, el fisioterapeuta quien cometió el abuso y los papás confiaban. No se dedicaron a ver quién es. No la, o sea, las dejaban ir a la casa de él para que recibiera la terapia. Nosotros diríamos, pero es obvio, ¿cómo las dejaron ir a la casa del instructor solas a que recibieran la terapia? Bueno, lo que pasa es que también tenemos que salir de esa confianza ciega, ¿no? La confianza tiene que ser lúcida, tenemos que conocer en dónde está y estar nosotros ahí. El otro día me preguntaban, ¿puedo meter al chiquito que está pequeñito todavía en clases de piano? Sí, pero usted tiene que estar presente toda la clase de piano. No es la clase donde yo pasé jamás y se lo dejé a la profesora y o al profesor. El 99.9% de academias de cualquier cosa no van a permitir que el menor esté ahí solo, pero no crean, no crean, en uno que otro caso donde se han dado situaciones, pues sí dijeron, sí, tráigamelo y yo le doy la clase, ¿verdad? Entonces con esto también estar muy atentos. ¿Cuáles son las personas que se van a encargar de cuidar a nuestros hijos? Tenemos que escogerlos muy cuidadosamente. ¿Quién es el tutor? ¿De dónde viene? ¿Qué piensa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se ve? ¿Lo conozco o es totalmente desconocido para mí? Ah, no, si tengo confianza en él, lo he conocido. Bueno, entonces vamos, no lo vamos a dejar solo en casa con esa persona, no, tenemos que estar nosotros. Hay niñeras también. Yo comprendo que este es un tema delicado, pero tenemos que darnos a la tarea de conocerla, cuáles son las recomendaciones que he recibido. La gente realmente las recomienda. Tengo, y perdón, pero tengo cámaras en la casa para poder observar cómo se... Es que entonces yo no trabajo si hay cámaras. Bueno, no se puede. ¿Por qué? Porque esto es sumamente fundamental, estar seguros de quién es el que cuida. ¿Cuáles son los familiares? ¿Con quién se queda? ¿Verdad? Porque a veces, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño que uno decía, ¿puedo quedarme a dormir donde tal primo, tal prima para jugar? Donde mi abuela, donde... ¿Y quiénes se van a quedar? ¿Quiénes son? Son personas, adultas, responsables, son personas confiables. Es que se queda a dormir donde el tío y la tía, ok. ¿Qué tipo de ambiente hay en ese hogar y en esa casa? Es que, porque esto es fundamental, yo no solo lo dejé a quedarse a dormir porque era el tío o la tía, no. ¿Cuál era el ambiente de esa casa? ¿Cómo funciona el tío y la tía en esos temas? Los conozco, porque tampoco vamos a vivir una vida donde sí, no, no pudieron tener una vida con los primos o con alguien así, las primas y los amigos. No, sí, yo comprendo, pero hay que tener mucho cuidado. Es más, tengo que decir la verdad, para ser honesto con ustedes. Usualmente yo no recomiendo que se queden a dormir en casas de compañeros y compañeras de colegio y cosas así cuando son menores de edad. Porque es que son cuantiosos los casos que hemos atendido en este tipo de cosas. Cuando son familiares, ok, pero hay que conocer muy bien, el papá y la mamá tienen que estar muy seguros cuál es el familiar y qué tipo de cuidados tiene, ¿verdad? Para la persona. Enseñemos a los chicos desde pequeños a poner límites. Tiene que aprender a decir que no. Y tenemos que insistirle en eso día a día, porque la sociedad en que nosotros fuimos criados es una sociedad que nos decía, usted respete al adulto, y no haga espavientos y todo. No, no, no. Haga aspavientos si lo que usted no puede ser sometido a ninguna cuestión que usted no quiera y sea incómoda para usted. Que aprenda a decir no y enseñémosle. Y también y cómo, también valorémosles cuando nos dicen no a nosotros. No es en el sentido de mala crianza o de que no quiere decir, sino también él es una persona y tiene que aprender a decir no y que no lo silenciemos. Sí, de una manera educada con los papás, pero que no lo silenciemos. No tiene que obedecer o complacer a todos los adultos. Nosotros fuimos criados en una sociedad que decía, usted tiene que complacer y ser respetuoso con el señor y la señora. Salude, mire, le están hablando, diga hola, tal cosa. No tiene que obedecer y complacer a todos los adultos. Tiene que ser obediente en las cosas de la escuela y de la conducta con los profesores y con las personas, el entrenador y en esas cosas con lo que tiene que ver específicamente con eso, pero no con todo extraño adulto ni con toda persona, ni siquiera porque vino un policía y de la nada le dijo, mira, vení para decir no.
No, hay que entrenar a los chicos en que ellos le obedecen a ciertas personas, la maestra o la teacher, el entrenador del equipo de fútbol, la catequista que vino y le dijo, pero le obedece en los temas que tienen que ver con la materia y la conducta. Pero hay cosas que no tienen que obedecer, como vení, nos vamos por allá solos, vení, te cuento un secreto, vení y tenemos que enseñarle estos límites que tiene que poner. Y en los centros educativos es muy importante asegurarse de que éste tenga, donde matriculamos al chico, una formación y políticas de prevención. Cuando ustedes van a matricular a sus hijos en un centro educativo, pídanle cuál es la política de prevención de abusos que tiene. Y si no tienen, pues bueno, eso le quita, no es que porque tengan una política de prevención ya estamos 100% seguros, pero lo que es importante es que al tener política de prevención vemos que han dado pasos hacia la prevención y que están intentando ser un centro educativo seguro. Los clubes deportivos, los clubes artísticos, las agrupaciones religiosas, muchos de nuestros chicos los llevamos a la catequesis o los jóvenes van a pastoral juvenil. ¿Cuál es la política de prevención que hay ahí? Y si se enojan y la catequista o el padre les dice, mire, ¿por qué pregunta? Di como que, ¿por qué pregunto eso? Porque necesitamos tener entornos seguros. Esta responsabilidad está de nuestro lado, del lado de los chicos no, porque ellos no son los que van a saber cómo llevar a cabo este tipo de pregunta. Los niños necesitan saber que van a ser creídos cuando cuentan sus cosas. Hay que explicar que hay adultos en sus escuelas que les creerán. Mira, la psicóloga te va a creer, la maestra te va a creer, puedes decirle aquella situación para que ellos le expliquen a tus papás. Los papás también te vamos a creer. Hay que creerle al menor cuando nos cuenta algo. Después investigamos y vamos a ver qué fue lo que pasó, pero que él se sienta creído es esencial. Y establecer un entorno de confianza en el hogar donde el niño se siente creído, esto que les decía. Porque si siempre lo que dice, ay, no sea mentiroso, no me diga lo que usted está diciendo. No se me olvida una situación donde un menor decía unas cuestiones y el adulto lo que decía es, lo que usted está haciendo es una afirmación muy seria. De claro, lo asustó porque lo puso implícitamente lo que le está diciendo es, cuidado, vas a meter en un problema a alguien más. No, no, dime, te estoy escuchando, explícame y te voy a poner atención en lo que me estás diciendo, ¿verdad? Para que él sienta esta confianza, ¿verdad? Y les quiero compartir una última presentación pequeñita con estos elementos que estamos eh, eh, hablando, que dice elementos fundamentales a discutir, ¿verdad? Tu cuerpo es solo tuyo y las personas deben respetar los límites que les pones, así como tú, perdón, ahí lo escribí mal, respetar los de ellos. Perdón, Juan Carlos, es que no le estamos viendo. Ah, entonces quiere decir que voy a dejar de compartir y les comparto esta. Aquí la vemos. Elementos fundamentales a discutir. Ujú. Sí. Perfecto. Entonces, tu cuerpo es solo tuyo y las personas deben respetar los límites que les pones. Hay que enseñarle al menor que no, si usted dijo que no, es no, y el que se pase de eso, hay que hablar, hay que gritar, hay que zapatear, hay que decir, porque, ¿por qué bueno, la persona afectada no dice por la vergüenza, por el miedo, por la manipulación, pero muchas veces no dice porque piensan no me van a creer o me van a regañar. Insistirle a los chicos, no es saludable tener secretos, porque hemos visto en la gran mayoría de casos que el abusador le dice, este es un secreto entre tú y yo, esto es un secreto que vamos a tener. No, no se guardan secretos. Hay cosas privadas donde papá y mamá nos pueden decir, esto es algo privado de la familia, no lo tenés que andar diciendo en todo lado. O si te diste cuenta que la tía tuvo una situación difícil, no se la vas a ir a contar a todo el barrio, pero nadie te tiene que pedir guardar un secreto. Los menores deben de saber que nunca se meterán en el problema por contarte alguna cosa. Hay chicos que cuando uno les dice una pregunta,
y pudiste contarlo a alguien y se lo dijiste a alguien, no porque me regañan, no porque me dio miedo lo que me iban a decir. Entonces tenemos al adolescente o al adolescente que se metió en una relación de tipo íntimo con una persona mayor de edad y no la dice porque dice me van a matar, pero está siendo abusada, ¿verdad? Desarrollemos la autoconfianza del menor. Vean qué interesante estas cosas. Si yo le enseño al menor a pedir en un restaurante, ¿verdad? Yo quiero un combo uno, quiero una hamburguesa, X o Y, nosotros estamos al lado de él. Le estamos dando autoconfianza al hablar con un adulto. Le enseñaste a hablar con el cajero o el dependiente de un negocio en el supermercado. Mire, ¿cuánto es? Y le vamos a enseñar que él le puede preguntar esto al cajero. Posteriormente, cuando crezca, se le pueden dar otro tipo de libertades, como ir al parque o al cine, comprar la entrada del cine o algo y cuando están grandes ya los chicos piden permiso, ¿verdad? Para ir al mall a ver una película. Pero se le puede enseñar a argumentar y a decir lo que piensa, lo que le gusta y lo que no le gusta. En la sociedad hemos confundido que cuando un menor argumenta es falta de respeto. Y entonces le estamos enseñando a que él no puede alzar su voz o decir que no cuando alguien lo quiere atacar. Un menor que le enseñamos a pedir en un restaurante, a pedirle al cajero cuánto es el precio, a pedir para comprar la entrada del cine o en un lugar, nosotros estando al lado de él, es un menor que se empodera para decir a un adulto, ¿quién es usted? No me hable, no me toque o váyase, o no me gusta lo que está haciendo. Le damos confianza ante el adulto, ¿verdad? Y entendamos, cuando un menor nos argumenta no es un mal educado. Sí, podemos enseñarle que cuando le argumenta hay respeto al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela, a la profesora, al profesor, al sacerdote, a quien sea, lo puede hacer del respeto. Y nosotros como adultos no ser tan inmaduros y ofendernos porque nos cuestionó. Porque si nosotros lo silenciamos cuando nos cuestiona, lo que le estamos enseñando es a la persona que está en la autoridad y en el poder no se le cuestiona. Y ahí, desde ese silencio, viene el abuso, ¿verdad? ¿En quién confiar? Bueno, no confiar en una persona que yo no conozca, aunque conozca el nombre de ellos, y le insista que conoce a sus padres. O sea, yo tengo que conocer muy bien a dónde va a ir el niño, con quién van a estar. El chiquito dice, yo conozco a los papás, sí, ellos, no, jamás. Tengo que saber muy bien quién es. Y con las personas mayores que conoce es importante no permanecer a lugares a solas. El niño tiene que saber que no tiene que quedarse a solas con ningún adulto en ningún lugar. Por eso a las maestras en las escuelas, cuando les hemos dado capacitación, le decimos, usted siéntese o esté con el niño en el portoncito afuera cerca, si ya en la escuela solo queda el personal administrativo, personal de mantenimiento, de limpieza, no se vaya usted para adentro del aula sola con el menor. Quede afuera usted en un espacio más seguro, ¿verdad? Perdón. Estar atentos al grooming en la computadora, ¿verdad? Las acciones de los abusadores para ganarse también la confianza de los chicos en el celular o la computadora. ¿Cuáles son las estrategias? Hablarle de los temas que a los chicos les gustan. Entonces, sí hay que supervisar los juegos que ellos están y con quién conversan, ¿verdad? Y estar atento a mostrarse como alguien que ofrece ayuda y comprende a los chicos cuando estas cosas eh, vean que el perpetrador ofrece premios, atenciones y regalos. En los juegos a veces hay chats como en el Roblox o en algunos juegos y ahí el perpetrador le ofrece al menor, por ejemplo, cuando ya son adolescentes y tiene celular, de que si le da el celular y le da premios del juego, cosas así, los chiquillos le pasan el celular y después los involucran en compartir material inapropiado. Quien practica el grooming quiere lograr que exista una complicidad de secreto entre su persona y la víctima. Se utilizan tácticas para poner a los padres y a los encargados como los adversarios a los que hay que esconder las cosas. Quien le habla a tu hijo en redes sociales le va a decir que vos no le crees, que a vos no te importan las cosas que a él le importan, que nunca te pone atención, que nunca le da importancia a tus temas. Por eso es que a los chicos hay que ponerles atención. Dejemos de decir a los chicos que lo que a ellos les importa no es importante, que lo que ellos piensan no es importante,
porque alguien en internet o en otra instancia les va a decir que sí es importante. Entonces resulta que al chico le gustan las series de anime y las series de esto y la serie del otro. Usted como papá o encargado tiene que sentarse a verlas con él, importarle, saber de qué tratan y todo, porque entonces al menor no le va a hacer falta que alguien de afuera le dé importancia en ese tema. Yo que trabajé en colegios durante muchos años y fui psicólogo de adolescentes en colegio, ¿cómo se gana uno al joven? Dándole importancia a los temas que son importantes para la vida de él. Y el joven dice, a él le importa. Entonces, esto es fundamental, ¿verdad? Em, En el grooming, la persona va a seleccionar la víctima en Internet, le va a ganar un acceso escribiéndole y va a desarrollar la confianza con cosas como, ¿cuál es tu música favorita? Ay, verás que me gusta tal agrupación o artista. Y entonces, ¿qué le va a poner el abusador? El mío también. Claro, para ganárselo, ¿verdad? Y entonces se empieza a aislar al menor buscando actividades exclusivas con él. No crean, hay menores que se han llegado a encontrar en un centro comercial con la persona que es el perpetrador, ¿verdad? Empieza a buscar salir mucho con la persona, por ejemplo, cuando es adolescente. Entonces nos vemos mañana, quedamos de vernos en tal lugar y ya los papás le dan permiso al chico a veces de que vaya y vaya al mall, vaya al cine, ¿verdad? Entonces es bueno estar atento hacia si el menor muestra ideas ajenas a él, a su formación, tiene una perspectiva de admiración excesiva por otra persona, quiere decir, se enganchó con otra persona. Nosotros cuando somos adolescentes admirábamos a gente que era más grande que nosotros, entonces hay que analizar quién es esta persona a la que está admirando, qué características tiene para poder estar alertas y atentos. Ahora bien, cuando ocurre, esperemos en Dios que no, pero si nosotros nos damos cuenta, perdón, no sé, ya dejé de compartir. Si nosotros nos damos cuenta, Dios no lo permita, de que el menor ha sido abusado, ¿qué tenemos que hacer? Lo que yo recomiendo, además de buscar la atención de un psicólogo que trabaje estas cosas, y ya nos dimos cuenta y sí, pues nos dijeron y fue comprobado, o es una sospecha razonable. Vean, denunciar yo sé que implica situaciones muy difíciles y muy dolorosas para la familia o inclusive para la víctima, porque se revictimiza constantemente, eso es cierto. Pero por ahora a veces el único, y hay que saber sopesar, pero por ahora el único medio que tenemos para que la ley nos proteja y haga procesos es la denuncia, porque muchas situaciones de abuso siguen dándose porque quedaron impunes y la persona se acostumbró a qué puede hacer. Hay varios tipos de denuncia. Hay denuncias a nivel civil que pone la autoridad del colegio donde uno se dio cuenta del abuso, de la universidad o de la parroquia. Pero si es una situación familiar también, bueno, no importa, si es en otro lugar, el papá puede poner la denuncia. Pero a nivel familiar, por más doloroso, hay que sopesar, buscar la asesoría legal y psicológica para poder poner este tipo de denuncia y que no, el precedente también protege al menor, porque esa persona ya no se le acerca más. Yo, bueno, este es un poco lo que les quería compartir. Quiero decirles que en un tema enorme, como lo son todos los temas que hemos tratado en los webinars, es muy difícil brindar en poquito tiempo, salvo que fuera un curso, ¿verdad? Toda la información necesaria, pero yo quería darles como un kit de herramientas iniciales que tengamos en cuenta y estoy seguro que con Javier iremos más adelante configurando algunas otras, digamos, secuelas de esta primera intervención sobre protección al menor para que ya podamos profundizar ahora sí en las diferentes realidades en que se da y otras cosas que podríamos. Entonces, bueno, Javier, te cedo la palabra y estoy aquí un ratito también por si alguien tiene consultas y quisiera hacer alguna intervención. Perfecto, Juan. Ya estoy activando los micrófonos y el video para el que quiera hacer la pregunta. Puede levantar la mano y también la pueden ir haciendo en el chat. Yo de momento tengo tal vez dos consultas. La primera, Juan, es ¿cuál es la edad en donde se tiene que empezar a hablar con los niños?
Puede sonar hasta tonta la pregunta, pero en general, no solo la edad, sino el lenguaje, qué tanto se les dice, ¿verdad? Como vos hablaste, me gusta la palabra porque la verdad es que es así, es ese entrenamiento, ¿verdad? Ir formando, ir entrenando, porque realmente es eso. Entonces, pues, ¿qué nos puedes decir de eso? Esa es la Sí, primera, ahora me guardo la segunda. claro, no, muy importante. La edad para empezar a hablar con ellos, esto va a sonar exagerado, ¿verdad? Desde que salen del vientre de la mamá y ya la mamá va a bañar, a cuidar del niño y todo, le puede ir mencionando las partes de su cuerpo, poquito a poco. El niño no entiende, está empezando a desarrollar lenguaje. Cuando el niño empieza a hablar y a desarrollar lenguaje, ya podemos, y le estamos enseñando, empezar nosotros a llamarle a las partecitas del cuerpo de él por su nombre y que él aprenda cuál es el pene, cuál es la vagina, que hay que cuidarlos y protegerlos mucho, ¿verdad? Por ahora ahí nosotros no tenemos que tener una conversación sobre la parte del acto sexual per se, no nos toca, ni él todavía está interesado en eso, pero sí de que nadie tiene que tocar nuestras partes íntimas, nadie, ni mostrarlas, ni que nosotros se las mostremos. Conforme él entra a la escuela, ya en el primer grado y en el segundo grado, otros compañeritos van a hablar de la sexualidad. Entonces ahí sí, explicar que hay las partes del cuerpo, que irlo llevando en un nivel apropiado para el niño. El niño ha visto que mamá y papá o mamá y la pareja se dan un beso, se toman la mano, se dan un abrazo y decirle, bueno, ves, esto es lo que cuando alguien quiere a otra persona, le da un beso o le da un abrazo ir subiendo de niveles, porque digamos, yo no voy a estar hablando de masturbación con niños digamos, en el colegio o en la escuela de primero, segundo, tercer grado, aún vamos a ir esperando a ciertos temas y el papá y la mamá pueden irle explicando o preguntándole y diciéndole, mira, porque muchas veces en la autoexploración el menor puede tocar sus genitales y él va a sentir alguna sensación placentera. Entonces es importante que papá y la mamá le digan, bueno, mira, no es bueno tocar tus partes íntimas en público, ¿verdad? Si tenés alguna sensación incómoda, puedes ir al baño y revisarte, ¿verdad? Pero no al frente de los demás ni decirle a los demás porque lo que no queremos es que esto le genere un riesgo ante las demás personas. Pero así es como podemos ir. Ahora, las temáticas de sexualidad se han adelantado muchísimo en los últimos años, entonces ya desde muy, muy pequeños hay temas centrales que los otros compañeritos están llevando a la escuela, ¿verdad? Desde primer grado. Entonces, lo importante es que en casa ustedes les hablen con un lenguaje apropiado, porque es importante que ellos sepan y escuchen las cosas desde ustedes y que no anden buscando preguntar afuera. Pero lo que el papá y la mamá le explican al menor con cuidado no lo pervierte, digamos, porque no se le está dando una explicación desde una idea perversa, sino desde una idea saludable para que él se cuide. Perfecto. Eh, bueno, no estoy viendo preguntas, pero aquí tengo otra que creo que puede ser interesante. ¿Qué se puede hablar, Juan, sobre el famoso uso del celular? ¿Cuál puede ser la edad eh, recomendada para dar el primer celular y las reglas de uso del celular? Como vos dijiste, es el instrumento ideal hoy en día para todo ese acceso, ¿verdad? Tanto el perpetrador como el mismo niño, niña o adolescente, ¿verdad? Hay un mundo de acceso a eso. Entonces, ¿qué se puede decir sobre el tema del celular? Sí, este es un tema complejo. Yo contestaría con lo que he visto, digamos, un niño, un niño menor de 15 años no debería de tener un uso libre del celular con internet. Sin embargo, en sexto grado, 12, 13, 14, ¿verdad? O sea, digamos 12. Los papás a veces les brindan un celular para que se comuniquen con ellos en caso de emergencias.
y cosas de este tipo. Ok, entonces hay que administrar muy bien. El problema es que se pueden conectar en redes de otro lugar, pero o que ese celular solo pueda hacer llamadas, ¿verdad? Porque esto tenemos que entenderlo. Un menor de edad, si no la tienen los adultos, menos tiene un menor de edad la capacidad de control y manejo de lo que hay en redes y lo que hay en la red. Yo particularmente soy de la perspectiva de que ni en la escuela ni en el colegio debería de usarse el teléfono. Pero es evidente que los chicos a partir de los 14, 15, 16, 17, ya hasta por medio del teléfono hacen tareas, se comunican con sus grupos de tareas, entonces, ok, un chico que entra a séptimo de colegio, podríamos considerar el tema de que tenga un celular, pero él tiene que saber que ese celular está supervisado. Hay personas que en la casa ponen el control de la red para quitarles el internet en cierto momento, pero hay cosas que no vamos a poder evitar, por más que queramos. Entonces es mucho lo que nosotros les hablamos y les decimos sobre el cuidado que tienen que tener en el uso de su teléfono. ¿Y cuál es una regla fundamental? Usted no puede hablar con extraños. Nadie que usted no conozca es una persona con la que usted puede hablar con su celular. Solo compañeros o en todo caso los familiares, mamá y papá, pero no tenés que hablar con personas desconocidas, tampoco en redes. Vean, lo que pasa es que los papás han perdido la autoridad en ciertos temas. Hay casos donde a cierta hora de la noche el papá recoge los teléfonos y uno dice, ay, pero es que no, y punto, porque el que mandan son los papás, son los primeros responsables de cuidar qué es lo que pasa a altas horas, porque si el chico se queda con el teléfono y ya toda la familia está dormida, nadie puede supervisar cuál es el contenido que está viendo. Y nosotros sabemos que en Internet está lo bueno, pero también está lo malo y lo más malo de lo malo. Entonces, sí, podemos buscar asesoría y poner reglas claras para el menor, pero yo, por lo menos personalmente, creo que antes de séptimo año de colegio, un menor no debería tener un celular con internet. Y si ya es en séptimo, tiene que ser muy bien supervisado y administrado. Perfecto. Vos acabas de decir algo importante, la pérdida de control. Yo había apuntado en algún momento que muchos adolescentes, y lamentablemente lo, voy a ver- lo veo como hombre más con las chicas, los perfiles, ¿verdad? Y las fotografías que sube, ¿verdad? Muchísimas veces. Este, y lamentablemente veo muchas fotografías que se normalizan, y son realmente mucho de carácter muy eróticas, muchas, ¿verdad? Y estamos hablando de niñas de 12, 13 años, ¿verdad? Hasta tiradas de grande, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Como decís. Eso también es recomendable que los chicos no tengan redes sociales. Esto es muy importante. Las redes sociales han sido el medio por el cual muchas veces se ha infiltrado una persona a cometer abuso. Entonces, mi recomendación, por eso digo yo humildemente la doy, Ujú. pero el menor de edad no debería de tener redes sociales. Ahora bien, ustedes me dicen, Juan, profe, perdón, es que en la U, no, Juanca, pero digamos en el colegio, 10, 15, 16, 17, ok, pero ¿cuál es la supervisión que hacemos de eso? ¿Por qué? Porque una foto sugestiva que se ha normalizado por medio de la música, de los influencers, de los artistas, es bueno que como papás, si desde pequeños hemos construido la confianza para ahora decirle, mira, ¿por qué no te estoy regañando, pero qué es lo que querés decir con esa foto? No necesitas ningún gesto ni ninguna imagen de este tipo para ser una persona querida. Pero ahí, o sea, perdón por lo que voy a decir, pero hay papás que han tenido esta conversación sobre una foto sugestiva o con una cara sugestiva, el menor no atiende y el papá simplemente deja que la situación siga así, en lugar de decir, mira, es que no, o sea, en ese momento el único que puede cuidar del menor es usted como papá. Él no va a cuidar del mismo si no ha aprendido, entonces ese es un momento para decir, perdón, pero esa foto no está bien porque
le sugiere a otra gente, este, que estás, digamos, en una foto sugiriendo, coqueteando, sí, te quieres ver bonita o guapo y todo, pero ¿quiénes van a ver la foto? Es muy bueno recomendarles a ellos, debes de tener amigos, solo amigos en tus redes sociales. Ahora, los amigos muchas veces toman un pantallazo y comparten fotos. Ujú. Es un reto que está por verse y creo que hemos explorado poco, pero tenemos que entrar mucho más en cómo proteger a los chicos de las redes. Yo sé que es imposible que no las tengan. Yo recomiendo que por lo menos, o sea, por lo menos desde mi perspectiva, hasta que no sean, bueno, y si son menores de edad y tienen redes sociales, me refiero a 17, 16, supervisémosles que las personas que tienen como amigos en esas redes sociales son de la familia y la familia en la que confiamos. Después de los 18 tendremos que entender que ellos necesitan madurar y abrirse al mundo en ese sentido porque tienen que cuidar de ellos. Pero antes de eso, quienes los vamos a proteger somos nosotros, ¿verdad? Perfecto. Bueno, no veo preguntas, pero como vos decís, Juan, este es un tema apenas como fundamentos, ¿verdad? Como empezar a hablar del tema, porque el tema se presta para profundización muchísimo más. Y pues bueno, hermana, adelante, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Más que una pregunta, es más como un comentario. En primer lugar, pues agradecerle a Juan Carlos todas esas sugerencias, esas explicaciones. Y sí, pienso que el diálogo, la confianza en la familia es muy importante y no esperar hasta el último momento porque ya después es muy tarde. Pero también, por otro lado, me ponía a pensar, ciertamente se piensa así, la confianza de los padres y todo, pero también hay casos de padres o familiares que pueden ser abusadores, ¿verdad? Entonces también la importancia de los demás, de los profesores, de los de alrededor, también de ponernos la camiseta y si es del caso, pues hacer la intervención del caso, ¿verdad? Porque sí, a veces lamentablemente hay personas que parecen ideales, pero la verdad no lo son, ¿verdad? Entonces, sí que conozcan, pero también eso, poder como capacitar a los niños, a los menores, para que tengan como, cuando hay esa confianza, ¿verdad? Entonces es es mejor, ¿verdad? Porque entonces hablan, ¿verdad? Y se puede tratar o prevenir a tiempo, porque sí, lamentablemente a veces hay padres de familia, hay tíos, hay abuelos, y por eso es lo que decía Juan Carlos, ¿verdad? Que hay que saber con quién se va a dejar, porque a veces la persona que uno menos piensa puede ser. Y de ahí la importancia que entrenar, por decirlo así, a los menores para que sepan hablar a tiempo, sepan buscar ayuda, etcétera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, hermana, y esto es esencial. Aquí nos toca una dimensión que también es a los que trabajamos en instituciones educativas, porque la hermana nos pone una dolorosa realidad. Hay chicos que nos llegan abusados de la casa y por figura paterna o materna. Entonces, ahí nos toca a nosotros ir al Ministerio Público, perdón, el Ministerio Público, el PANI y buscar la asesoría porque hay que proteger al chico. Y esto es un proceso súper cansado y doloroso, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y es esencial que el chico dice, mira, la profesora me está creyendo, me está poniendo atención. eh, a mí me ha pasado, he tenido que poner una denuncia en el Ministerio Público donde, por ejemplo, la madre no quiso y no quiso creer que esta joven había sido abusada dentro del contexto familiar, ¿verdad? Entonces, no, excelente intervención. Y con esto anoto porque se nos ocurre que podríamos adelante, junto con Javier, el proyecto, plantear herramientas para centros educativos, ¿verdad? Donde Ujú. los profes puedan ir encontrando sus herramientas, porque los que trabajamos en centro educativo, hemos trabajado ahí o con menores, sabemos que nos topamos mucho con situaciones de este tipo. Así es. Perfecto. Mayeli, adelante. Saludos, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Bueno, yo entré un poquito tarde porque estaba trabajando, pero me parece muy importante lo que se está conversando por el hecho de que eh, es difícil
yo entiendo la parte de Juan Carlos que él dice que él abarcó a esa joven, pero es difícil, digamos, cuando no se cree en el ámbito familiar, ¿verdad? Ni de mamá ni de papá, este, y se lleva esa carga por años, ¿verdad? Incluso hasta, no hablemos solo de los niños o los jóvenes, uno como adulto todavía podría estar llevando esas situaciones donde si no se trabajan, bueno, si no es porque buscas una guía espiritual o un abandonarse por completo, de hay muchas personas hasta pueden no saber, no entender cómo abarcar esa situación, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención, de verdad que sí, estoy entrando así como a la pincelada, a lo último, pero me parece muy bueno porque para poder interiorizar más este tema, me parece que está diciendo Juan Carlos que sería bueno como enseñar, ¿verdad?, a cómo sobrellevar estas situaciones donde no se hubo una escucha, donde existen los miedos, donde quizás hay patrones que venían con la misma cadena, pero nunca se trabajó por miedo. Entonces, bueno, agradezco mucho, de verdad que sí me llama mucho la atención a mí todo esto, porque aparte de que uno aprende, puede aprender a identificar todas estas situaciones, ¿verdad? Más que todo, y agradecer, ¿verdad?, por el espacio y por estas reuniones que son muy enriquecedoras. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Mayeli. Encantado. Ahí Juan Carlos está poniendo en el chat su número también para que puedan contactar. Así que, para que vean. Juan Carlos, a veces voy a hacer una pregunta incómoda porque a veces estas preguntas no se hacen, pero porque estamos, a ver, voy a decirla como dicen sin anestesia. Estos perpetradores no nacieron ayer, se fueron forjando, se fueron forjando. Entonces, claro, aquí estamos hablando de la perspectiva del niño y el adolescente, la víctima, pero el perpetrador, es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede detectar? Porque pues ese perpetrador, que posiblemente es un adulto, pues tuvo una juventud, ¿verdad? No sé, a veces es como también importante ver también esa otra cara, ¿verdad? Inclusive hasta para reconocerlos. Vos hablaste más bien de factores de riesgo como más para ser más como de contención, pero y tal vez una persona así se ve normal o es normal, ¿verdad? Desde la perspectiva humana se ve normal, actúa normal, pero hay todo un trasfondo interno que lo lleva a esos actos. ¿Qué se sabe de eso? Sí, hay toda una línea de análisis de esta situación, pues son personas que, vamos a ver, una persona muy centrada en sí misma, en su desarrollo, con baja autoestima, con obsesión por el poder, por figurar, por sobresalir, por ser querido, y que va desarrollando una serie de también de cuestiones narcisistas, donde yo soy el más importante, donde necesito ser el centro de atención, em, donde he vivido una rigidez en la sexualidad que después no he sabido controlar, o también el exceso, la adicción a la pornografía está asociada después a conductas abusivas. Nos va a llevar a ver factores de riesgo en que el abuso sexual primero es un abuso de poder, y las personas que tienden a imponerse desde el poder o desde su autoridad, no es que todos van a ser abusadores sexuales, pero todos los abusadores sexuales se imponen desde el poder. Entonces, cuando hay personas ensimismadas con la imposición de sí mismos, del poder, con que se hagan las cosas como ellos quieren y si no, no funcionan, nos muestran un factor de riesgo. No estoy diciendo que ya de fijo va a haber un abuso sexual, pero todos los casos de abuso sexual que hemos tratado, la persona aprovechó su poder. Por otro lado, hay que estar muy atentos
a, por ejemplo, el otro día me llamaban de una parroquia y me hacían una consulta. Es que tal muchacho que ya está grandecito, él solo quiere servir con los jóvenes de pastoral juvenil, de los más pequeñitos que entra y solo ahí quiere ir y solo esas actividades. Bueno, pongámonos alerta. ¿Por qué? Porque es que siempre quiere estar ahí, porque muestra ese interés desmedido con el menor, ¿verdad? Em, la persona obsesionada de una u otra manera consigo misma también. eh, Recordemos que una persona que está obsesionada con el poder, con que le rinden pleitesía, con ser el centro de atención, es una persona tremendamente insegura y está buscando sopesar por ahí. Y el problema es que cuando se sienta en una posición de ventaja, puede utilizarla. Y si tiene entonces una situación de trastorno y de impulso sexual patológico como hacia los menores de edad, bueno, ahí estamos en un problema grave, ¿verdad? Sí, Alejandro, alguien que fue abusado podría cometer abuso, pero no es cierto que las personas que sufrieron abuso van a terminar siendo abusadores. Es decir, podría pasar que alguien que fue abusado y aprendió esa manera de relacionarse en la sexualidad cometiera un acto así, eso es cierto, pero no quiere decir que quien ha sido abusado va a cometer un abuso sexual o va a ser abusador, porque ha sucedido que en algún caso la persona replica la conducta por X o Y situación, pero más bien ha sido un mito de que quien lo sufrió entonces lo va a hacer. No necesariamente es así, ¿verdad? Perfecto. Y ya tal vez para terminar, ahora hablaste del narcisista. Nada más quería, sé que vas a dar una charla, así que te dejo la publicidad para que también pues puedas publicar esa charla. Pues coméntanos nada más rápidamente antes ya de irnos. Adelante. Sí, les voy a contar porque ya se me olvidó, no es que se me olvidó la fecha, es que me confunde. Aquí lo tengo. Em, Estamos ofreciendo para el día lunes 3 de noviembre a las 7 de la noche una charla llamada Entre el encanto y el control, la psicología de las relaciones narcisistas. Un poco también en el espíritu de la prevención y de cosas, porque también el adulto a veces sufre este tipo de abusos narcisistas. Lunes 3 de septiembre a las 7 de la noche. Noviembre. De noviembre, perdón, a las 7 de la noche. El costo de este espacio es de 5.000 colones. Y el WhatsApp que les puse ahí, 8864-8110, es donde me escriben para información, para pasarles el link a los que quieran participar. Y pues la idea de esta charla es, pues sí, dar una serie de herramientas, pero también ofrecer un espacio de consultas ante una situación que a veces no nos dimos cuenta y estábamos en una relación, ya sea de pareja, pero también a veces de amistad o laboral con alguien narcisista que nos genera mucho daño y tenemos que aprender a poner límites. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Bueno, no veo más preguntas, así que les agradecemos a todos por su participación. Juan, muchísimas gracias por compartirnos este gran tema, como decían muchos de los participantes y decías, creo que es el inicio de la ampliación a otros temas que también que deberíamos darle seguimiento y también vamos a trabajar para eso para el 2026. Entonces, nuevamente invitarlos a que nos sigan acompañando en los webinars, que prácticamente son casi todos los miércoles a las 7 de la noche. Ahí tienen el programa que les mostramos en nuestro Facebook y en nuestras redes sociales, pues lo pueden encontrar. Muchísimas gracias, Juan, nuevamente. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Feliz descanso. Hasta luego. Buenas noches, que estén bien, encantado de compartir esta noche. Buenas noches.